que nos acompañan el día de hoy para formar parte del taller Optimización de la Gestión Educativa con Inteligencia Artificial, esperando cumplir con sus expectativas con respecto al taller. Asimismo, me gustaría saludar y expresar nuestro agradecimiento a los instructores de este taller que han aceptado compartir sus experiencias y conocimientos con todos nosotros. Una especial bienvenida al maestro Andrés Payaro y al licenciado Yamil Rabat. Andrés Payaro es magíster en Dirección de Empresas por el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba y licenciado en Ciencias Políticas, graduado en dicha institución. En su carrera profesional se destacan numerosas contribuciones al universo de la política y la educación. Yamil Rabab es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo XXI y MBA por la Columbia University. Ocupa la posición de CEO en EdManage, ¿no?, y la presidencia en Carway. Ambas compañías comprometidas con el desafío de acompañar la transformación digital de las instituciones de educación superior. Es también cofundador de la Alquimia, dedicada a la certificación de Talent Stage en la región. Participa con los boards en Alchemy, Capability y Social Learning y ocupa la posición de secretario en el grupo Revolution. Andrés y Yamil, estamos particularmente agradecidos de poder contar con su presencia. Les deseo una jornada de intercambios muy provechosa durante la sesión del día de hoy y les cedo la palabra para empezar el taller. Muchas gracias. Bueno, por favor, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a quienes están asistiendo a este taller y Andrés, agradecido también de que te hayas sumado a esta propuesta de acercar las maneras y nuestra experiencia como EdMáquina para trabajar con inteligencia artificial en la gestión educativa. Así que gracias por el espacio. Gracias, Diana. Un gusto saludarlos a todos. Gracias, Yamil. A disposición para comenzar. Bueno, en primer lugar, como a modo de introducción, nosotros hemos pensado este taller con una presentación que compartiré en breve y que tiene un poco el objetivo de recorrer una realidad que entendemos a nivel regional tiene convergencias, más allá de casos particulares. Vamos a revisar alguna tendencia que se manifestó desde este nuevo siglo y que naturalmente ha sido desafiada por el fenómeno del COVID-19, algo que todavía no ha concluido. Y en base a eso vamos a plantear cuáles son las posibilidades de transformación digital que de alguna manera se suceden a este fenómeno, pero que también eran parte de una tendencia que reconocemos y que vamos a repasar en breve. Si les parece, comparto la presentación. Andrés, ¿vos podrías confirmar que esto se ve bien? Se ve perfecto, Yamil. Excelente. Bueno, como el nombre del taller al cual agradecidos con Anuyes nos indica, vamos a hablar de cómo incrementar tasas de retención a través de la utilización de modelos de inteligencia artificial, una tecnología de la cual, Andrés, vas a poder contarnos qué es lo que has percibido desde tu rol como director del Observatorio del Futuro en la Universidad Siglo XXI. En este sentido, nosotros nos sumamos a este segundo taller. En el primer taller de la semana pasada se habló mucho de cómo perfeccionar o cómo potenciar el enrollment y el marketing en sí a través de la inteligencia artificial. Aquí nos hemos enfocado en la retención como un problema o como un desafío que atraviesan todas las instituciones educativas en cualquier ámbito y de cualquier orden en el cual se desarrolla, entonces en el ámbito terciario, universitario o incluso en el ámbito de lo que es la educación o la formación continua, que es cada vez más relevante en este contexto y en este mundo. Andrés seguramente va a tener muchas cosas para contarnos. El tercer taller va a hablar un poco de analítica de datos, más específicamente como base del éxito de las universidades, y eso va a ocurrir la semana entrante. Ahora bien, nosotros como un overview de la región y de las problemáticas que hoy queremos abordar, descubrimos, parándonos desde el año 2000 en adelante, principalmente, nosotros descubrimos que hay una tendencia que se vio ininterrumpida, en verdad comenzó antes, comenzó en los 90, pero es una tendencia que nos indica que el incremento en la tasa de enrollment
de nuestra región agregada, Latinoamérica agregada, ha sido formidable. La región ha crecido en una tasa de enrollment bruto del 21% al 52%, ha más que duplicado. Este crecimiento es el crecimiento más acelerado que se vivió en ese tiempo en cualquier región del planeta. Entonces, ahí se identifican, según UNESCO, tres razones para esto, que es bueno bajarlas a casos particulares, y en el caso de la audiencia de hoy, que es de México, vamos a entender que en verdad hay un aumento en las tasas de egreso secundario, que eso ha venido ocurriendo y eso ha acompañado, en algunos casos, vamos a ver que en el caso de México no se manifiesta necesariamente así, pero en la tendencia agregada ha encontrado un aumento, ha encontrado parte de las causas del aumento del enrollment agregado universitario en el crecimiento en las tasas de egreso secundario. También ha habido un increíble aumento de la oferta académica manifestado tanto en la aparición de nuevas carreras o nuevas ofertas formativas, como también de oferentes, como también de universidades e institutos terciarios de cualquier índole que han aparecido en el mercado a ofrecer su propuesta. En esto hay claramente una ponderación hacia las instituciones de tipo privado que se han desarrollado y se han fundado y han crecido en este último tiempo. Y por otro lado, hay una tercera causa que de vuelta vamos a desafiar un poco en el caso de México que vemos y en el de Argentina, de donde Andrés y yo somos originarios, que habla de la disponibilidad de financiamiento para cursar carreras universitarias, algo que en el hemisferio norte, en Estados Unidos en particular, está bastante establecido y que tiene un correlato para instituciones educativas que impacta naturalmente en su sustentabilidad, es decir, en un panorama como el que describíamos, y todo esto de vuelta, ¿no? Todo esto en un escenario que aún no incorpora un disruptor tan grande como ha sido la pandemia, pero hay un escenario en el cual hay más oferta universitaria, hay más universidades o institutos técnicos. Para un número de alumnos mayor, eso es correcto, pero la verdad es que la competencia se incrementa y en esa competencia interviene el factor precio como un factor determinante, y si ese precio no está acompañado de políticas públicas que acompañen, o privadas, pero que acompañen al financiamiento de las carreras por parte de los estudiantes o aspirantes a estudiar, naturalmente que cualquier punto de descuento o promoción o de baja en el precio de la oferta académica de aquellas instituciones privadas tiene un impacto natural en su revenue y por ende en su sustentabilidad, de manera que encontramos ahí ya casi adelantándonos una posibilidad de optimizar la gestión con un foco en la sustentabilidad. Ahora bien, vamos a ver que en México estas tres causas que encontramos destacadas a nivel macro por UNESCO, casualmente, tienen alguna bajada que es importante contextualizar para después meternos en la posibilidad de agregar valor a través de inteligencia artificial en este contexto y para este país que es México. Aquí vemos que lo que UNESCO llama entry rates, que son, sin ir más lejos, las tasas de enrolamiento universitario de aquellos estudiantes recién graduados de la preparatoria, ha decrecido este año no, en este periodo contemplado entre los años 2000 al año prepandémico en México. Tasas elevadas, 65%, pero decrecientes. Es decir, esto nos podría de alguna manera, nos podría indicar que si bien ha crecido la tasa de enrolamiento bruta, probablemente esto esté guiado en parte por aquellos sectores de la población que no tuvieron quizá posibilidad de enrolarse anteriormente y que ahora están obteniendo esa posibilidad. Traigo esto a colación porque nosotros, desde la Universidad Siglo XXI, de la cual Andrés es actualmente director del Observatorio del Futuro y que va a ser el caso de éxito del cual vamos a hablar a lo largo de esta presentación para temas de retención, ocurre un caso similar. Esta universidad ha logrado sumar, incorporar al sistema académico a poblaciones que en general quedaban de alguna manera no representadas en
en sus posibilidades de acceder a la educación. Juega en esto un rol determinante la tecnología. Un incremento de tecnología que ya traía en los últimos 25 años un aumento significativo también, aunque digamos, a juzgar por lo que aún vemos vinculado al fenómeno del COVID-19, todavía está muy lejos como industria y como sector en cuanto a incorporación de tecnología. Me voy a ir rápidamente a la otra parte, digamos, y quizá la parte principal que hoy nos trae a este encuentro, que es la parte de la retención universitaria, que ha sido y es un problema y un desafío serio como región y para las universidades, tanto públicas como privadas. Y nosotros lo vemos desde EdMáquina, la compañía que represento en este encuentro, muy profundamente cuando nos acercamos con nuestros aliados en distintos países a trabajar sobre la resolución de este problema o el incremento de estas tasas. Ahora bien, siguiendo con la tendencia que marcábamos, vemos un aumento formidable en los últimos 20 años prepandemia hasta en las tasas de enrolamiento, pero no vemos un aumento en las tasas de retención. Vemos que en la región hay una tasa de retención, o había al menos antes de la pandemia, del 46%, que está unos 20 puntos debajo de lo que en general los países de la OCDE muestran, en particular Estados Unidos, como muestra particular. Es un desafío muy, muy serio que nosotros pretendemos resolver a través de la incorporación de inteligencia artificial. Ahora bien, en el caso de México en particular, las tasas de retención eran al menos, y ahora vamos a ver por qué desafiamos un poco esto, antes de la pandemia, cercanas al 60%, en el orden del 59%. Es decir, más cerca de lo que vemos en Estados Unidos que de lo que veríamos en la región, como algo muy positivo. Y también vemos que la tasa de graduados sobre la población total, sobre la edad que se mide, está en el orden del 14%, un poquito arriba de lo que la región nos indica. Ahora bien, ¿dónde se enmarca esta problemática o esta realidad dentro de este disruptor que ha sido el COVID-19? Bueno, vemos que en el caso de México en particular, un tercio de la población estudiantil total estuvo o estaba cursando sus estudios a través de alguna modalidad blend o mediada por tecnología completamente. Primer desafío para una región, pero para México en particular, es la penetración de la tecnología como potencial para la formación académica casi ineludible en este momento, ya antes de la pandemia, pero después naturalmente ineludible a la hora de posibilitar que poblaciones o amplios segmentos de la población se formen académicamente. Andrés, desde tu exploración en el Observatorio del Futuro has mirado mucho cuestiones de pedagogía, cuestiones que desafían casi a con qué herramientas y con qué metodologías formar a un estudiante que hoy tiene características distintas a las que se encontraban quizá en los números que yo recopilo aquí de hace unos 20 años, quizá. ¿Qué nos podés aportar desde tu rol? Bueno, Yamil, buenas tardes a todos, un placer saludarlos. Bueno, en el relato que venís haciendo acerca de estos importantes números y cómo podemos interpretarlos, lo primero que podría aportar como elemento de análisis es que acá hay una convergencia de varios factores, ¿no? En esta industria tan relevante para el presente y para el futuro de nuestra región, que es la educación, ¿no? Hay una convergencia de factores que es donde un poco en esa convergencia se pone muy interesante la capacidad de las organizaciones de desarrollar modelos para cumplir su misión y para lograr sus resultados. ¿Y a qué me refiero con convergencia? Bueno, por un lado, todo lo que las neurociencias vienen descubriendo, todo el aporte vinculado a los hallazgos científicos que tienen que ver con cómo funcionamos, cómo aprendemos, cómo son nuestras capacidades cognitivas y todo lo que hace 10, 15, 20 años sabíamos mucho menos que lo que sabemos hoy,
pero por otro lado también viene el mundo de la pedagogía, el mundo del aprendizaje por competencias, el mundo que tiene que ver con todo el andamiaje y los elementos que pueden orquestarse para que las personas aprendamos, y ahí entran a jugar contenidos, metodologías, de las más diversas, el aprendizaje por competencias basado en retos, los ejercicios y las dinámicas de aprendizaje que hoy están en su esplendor por todo lo que se va descubriendo. Y por supuesto, también agrego a esta convergencia todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y el mundo de los docentes específicamente. Otros dos factores que vienen a completar un poco esta cuadratura, si se quiere, los docentes siendo un factor clave del mundo de la educación, pero con nuevos desafíos para poder preparar, diseñar, organizar una clase mediada por tecnologías. Y finalmente el concurso de la tecnología, que podríamos hacer un zoom y podríamos sintetizarlo en esta conversación en la inteligencia artificial, que por supuesto no es la única, hay muchas tecnologías educativas, pero casi que diría que la conversación en orden a lo que estás planteando, Yamil, que son las tasas de acceso y las tasas de retención, tiene mucho que ver con esto que se considera la electricidad del siglo XXI, ¿no? Hace ya algunos años que los expertos vienen expresando y vienen insistiendo en que debemos entender mucho más la naturaleza y el impacto de la inteligencia artificial, porque casi que está llamada a ser la electricidad del siglo XX en este siglo XXI. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas nuestras actividades, actividades de servicios, actividades de producción, actividades de atención a nuestros públicos, van a estar condicionadas por nuestras capacidades de gestión en materia de datos, y eso tiene que ver, cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, tiene que ver con lo que llamamos inteligencia artificial. Así que te diría, como para cerrar esta primera intervención, que la industria de la educación está llamada a amigarse mucho más con la innovación, porque a veces sabemos que los que venimos de la academia nos sentimos más cómodos con el mundo de los contenidos, de los conocimientos, de lo que ya sabemos que sabemos, y a veces descuidamos un poquito la innovación que nos desafía, que nos saca de la zona de confort, y esta nueva convergencia para poder cumplir con nuestra propuesta de valor de lograr más estudiantes y retenerlos, tiene que ver con entender esta convergencia y entender sobre todo el papel que va a jugar cada día más la inteligencia artificial. Gracias por la intervención, y casualmente me disparaba algo en lo cual vamos a entrometernos de lleno, que es el tema de la inteligencia artificial y qué hay detrás de ello, más allá de sus múltiples posibilidades sobre las cuales también hablaremos, pero que tiene que ver con que vos hablabas de aprendizaje por competencias, y la verdad que lo que vemos nosotros hablando con nuestros múltiples aliados en la región y con universidades que nos consultan sobre nuestra propuesta, lo que vemos es que sería difícil volver a un estadio pre-COVID-19, pero no solo en la manera en la cual las instituciones educan como un todo, sino en el cual toman sus datos, los registran y hacen uso de ellos. Es decir, en este desafío de incorporar tecnología que ahora está atravesando esta industria que, de vuelta, comparado con otros sectores, sector financiero, sectores de retail, manufactura y demás, ha tenido una incorporación de tecnología más lenta, históricamente manifestada incluso en volúmenes agregados de inversión. Claramente demuestran lo que indico. Pero esa incorporación de tecnología tiene el doble beneficio de permitir, por un lado, que los estudiantes también tengan la posibilidad de obtener una educación de calidad, y qué desafío a través de la mediación tecnológica, pero si no fuera ello, también de hacer una registración mucho más consciente de los datos, de la información y de todo lo que circula durante un ciclo de vida académico de un estudiante, y convertir eso en un input para poder actuar de manera mucho más personalizada. Eso es un poco lo que nosotros traemos y lo comprendíamos casi en este último slide de tendencias, que nos trae algo que hemos visto con una consultora cuyo nombre es HolonIQ, sin ir más lejos, que nos indica que en este último tiempo, este último año, concretamente el año 2020, 2021, se incrementó mucho el número de asociaciones o partnerships estratégicos
para incorporación de tecnología, para adopción de tecnología, para reducir el gap que existe entre las capacidades que muchas veces las universidades buscaban internamente desarrollar, y en esto, Andrés, conocés bien el caso de la Universidad Siglo XXI de Argentina, a la cual haremos referencia, que traía en sus años previos, digamos, una política de casi desarrollo interno de un montón de capacidades, y eso tiene un impacto en tiempo, en alocación de recursos, que ahora la tendencia parecería indicar las universidades están haciendo outsourcing de alguna de esas capacidades hasta desarrollarlas internamente. Una de ellas siendo la inteligencia artificial. Me voy a adentrar ahora, si están de acuerdo, y si Andrés no tiene ningún comentario. Déjame, sí, Sí, claro. agregar, digamos, las organizaciones basadas en la gestión de los datos, o el data driven, digamos, que se viene hablando durante un buen tiempo ya en el mundo del management en general, por supuesto que con la pandemia cobran una especial aceleración, porque la economía de bajo contacto a la que nos obligó el distanciamiento social puso en evidencia más que nunca la necesidad de contar con información, contar con datos procesados en modelos que nos permitan operar. Y un poco lo que se está advirtiendo es que la naturaleza humana nos va a hacer volver al contacto físico, pero que nos va a hacer volver distinto, bajo modelos que combinen lo mejor de ambos mundos, los modelos híbridos que se llaman, ¿no? Los modelos que tienen que ver con recuperar la vinculación física, en este caso en el mundo de la educación, de ir a un campus a estudiar, a generar determinadas actividades, pero también en hacer mucho de lo que significa educarse y formarse a través de plataformas. Y esos modelos híbridos nos van a poner en enormes desafíos, que es, esto no ha sido algo espasmódico de que necesitamos datos para pasar una coyuntura de pandemia. Es más bien una invitación a desarrollar capacidades permanentes, y ahí, Yamil, lo que vos decís en la Universidad Siglo XXI y seguramente en otras que nos estén escuchando, habitualmente estábamos más habituados, valga la redundancia, a tener proveedores específicos de tecnología, y estos nuevos desafíos nos han hecho entender más que proveedores necesitamos aliados, necesitamos compañías especializadas que nos ayuden a transitar y a generar soluciones, que no se trata de comprar tecnología, sino más bien de entender un problema a resolver y de generar capacidades trabajando con alguien especializado, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la inteligencia artificial en general, pero con todas las tecnologías en general, que más que comprar una tecnología, de lo que se trata es de trabajar juntos a un agente especializado en generar las soluciones que necesitamos. Correcto. Naturalmente, para trabajar con un modelo de inteligencia artificial abocado a resolver o a por lo menos incrementar tasas de retención, alocando recursos efectivamente en una institución educativa, es muy importante entender la industria, entender el sector y entender la universidad. Es decir, esto no verifica, o al menos no ha verificado, que cualquier proveedor de inteligencia artificial pueda naturalmente, frente a un cliente en el ámbito educativo, obtener resultados desconociendo los pormenores de la industria y estos desafíos a los cuales se ve afectada, ¿no? Ahora bien, un poco, aquí hay un slide en el cual yo quisiera de alguna manera esbozar estos temas, y por supuesto hay una instancia de Q&A al final que pretendemos respetar con el tiempo para enriquecer esta dinámica. Así que, en definitiva, vamos a trabajar un poco sobre lo que hacemos desde Máquina, con foco en retención, y cuál es nuestra propuesta de valor, y después meternos de lleno en nuestro caso de éxito, que es, o al menos el que quisimos traer aquí, que es el de la Universidad Siglo XXI. Ahora bien, nosotros trabajamos, bueno, esto es una matriz de analítica de datos, digamos, que por supuesto cuando uno habla de inteligencia artificial en realidad hace referencia o se enfoca quizá en estos últimos dos eslabones dentro de una cadena de agregación de valor a la cual uno puede llegar haciendo un uso adecuado de la información y su propia registración, naturalmente, pero esto comienza mucho antes. Esto comienza con etapas de descripción del funcionamiento de las instituciones, de cómo se comportan, un monitoreo de la misma, es decir, una visualización de
qué ocurre hoy, una descripción, un assessment de las problemáticas, de los desafíos, cuáles son las tasas de, qué características tienen aquellos que lo hacen y por qué, en qué sentido, cuál es el esquema de cobros, cuál es la arquitectura de sistemas, toda una serie de variables que después terminan impactando en nuestros modelos y vaya si lo hacen. Para después avanzar hacia un modelo predictivo. Aquí naturalmente nuestros modelos incorporan algoritmos que se entrenan con información histórica y que arrojan resultados, sin ir más lejos, una predicción atomizada, hablando de la retención, cosa que vamos a ver después en detalle, pero hablando de retención, lo que los modelos deben arrojar como output en una instancia previa es una probabilidad por cada uno de mis estudiantes como institución educativa frente a su riesgo de desertar para el próximo periodo en curso, el próximo periodo académico, sea un trimestre, un semestre o un bimestre, como hemos trabajado también. Y luego de eso hay una etapa superior, que es la que complementa esta propuesta, que básicamente trae la recomendación de acciones que el modelo identifica en base a una probabilidad que el modelo identificó previamente. Es decir, nos vamos de hacer analítica predictiva, una predicción atomizada por cada uno de mis estudiantes frente a un perfil de riesgo, para recomendar acciones frente a ese perfil de riesgo. Generalmente enfocamos eso en los perfiles medio-bajos, es decir, aquellos que tienen un 50% o menos de probabilidades de reinscribirse en el próximo semestre. Nosotros entendemos aquí un ciclo de vida del estudiante como un todo. Es una abstracción que nosotros hemos bajado a modelos y hemos construido como modelos para atacar a problemáticas muy concretas, pero sería realmente casi sería casi una entelequia creer que esto no está vinculado a todos los ciclos de vida del estudiante, incluso casi midiéndolo como stock casualmente. Para eso nosotros tenemos modelos vinculados o orientados específicamente a la adopción de estudiantes, cómo hacemos para desarrollar, cómo hacemos para categorizar nuestros leads en base a su probabilidad de ingreso, y aparte recomendar acciones o campañas que más impacto van a tener en aquellos leads cuyo riesgo identificamos o cuya probabilidad de inscripción identificamos. Por supuesto, parte de estos modelos son lo que nosotros hemos construido como micromodelos, que si bien lo hemos trabajado por separado, hacen o agregan muchísimo valor en la complementación de macromodelos como el de admisiones que ven arriba y que tienen que ver con definiciones de producto y también definiciones de precio, algo que vemos aquí cuando hablamos de cross-selling y de revenue management, es decir, buscan nuestros modelos integrales ofrecer frente a un lead, frente a un interesado, un prospecto que la universidad generó para la carrera quizá de Derecho, por poner un ejemplo, buscan nuestros modelos poder rápidamente arrojar una probabilidad de inscripción de ese mismo lead y aparte una recomendación de cómo captarlo, incluso si esa recomendación es ofrecerle a ese interesado o interesada otro producto, otra oferta. Ahí empieza a jugar lo que es el cross-selling, es decir, buscando satisfacer dos cosas. Una, la necesidad de formación académica del interesado, aún no sea en su carrera inicial, por las razones que sean. Formación previa, vocación, horarios de trabajo, por las razones que sean. Y también busca resolver para la universidad la inscripción de ese estudiante que de otra manera quizá, o de ese lead, o de ese prospecto que quizá de otra manera no se hubiera inscrito a la institución, y por supuesto conllevaría un costo, que es el costo por lead, y de esa manera sería ineficiente o sería, sin ir más lejos, un gasto para la institución. Afecta en esto también cuestiones vinculadas al precio. ¿Cuál es la elasticidad al precio de nuestros estudiantes? O mejor dicho, la sensibilidad al precio de nuestros estudiantes. Y esto, nosotros hablábamos inicialmente de cómo la ausencia muchas veces en nuestros países de crédito al estudiante tiene un impacto muy grande para las instituciones. Bueno, y aquí aparece este modelo o este submodelo de revenue management interactuando constantemente con la institución. ¿Cuáles son aquellos, independientemente de la política de becas, de beneficios, de promociones que la universidad desarrolle? Entiendo muchas veces políticas de becas al mérito y que eso está en otro orden de conversaciones, pero
¿Cuáles son aquellos estudiantes cuya probabilidad de inscribirse o reinscribirse a mis programas aumenta porcentualmente más? ¿Cuál es su delta de probabilidad de inscripción si yo ofrezco un punto de descuento frente a su precio, al precio de mi oferta académica? Y en eso medimos sensibilidad al precio. Básicamente lo que buscamos con estos modelos es hacer una alocación más efectiva de nuestro pool, nuestro stock de descuentos, promociones y beneficios, que traducido, digamos, en términos de corte económico es un costo de oportunidad para la institución educativa. Esto es muy importante, lo vamos a ver en el caso de la Universidad Siglo XXI, pero habitualmente, digamos, había en la manera en la cual se tomaban algunas decisiones, estandarización o descuentos para todos, promociones para todos, orientadas a una fecha específica, y eso traía intrínsecamente una ineficiencia de gestión, que sin ir más lejos afecta y afectaba la sustentabilidad de la organización desde el revenue, puntualmente. Seguimos con nuestros últimos modelos para no demorar la presentación, que nosotros dividimos en conjunto con nuestros aliados y nuestros clientes el problema de retención a una, si se quiere, una concentración mayor y un modelo distinto para aquella población ingresante. Recuerdan ustedes, veíamos nosotros al principio cuando hablábamos de aquellas poblaciones ingresantes, cuántos de ellos vienen del secundario o de la preparatoria a la carrera universitaria, con lo cual hacen su primer periodo académico en la universidad, su primer semestre o bimestre o trimestre. Y hemos descubierto en el análisis de muchos casos que su riesgo de deserción es mayor. Es mayor a alguien que ya transitó el primer semestre, segundo semestre y demás. Y por otro lado, su interacción con la institución, con plataformas, ha sido menor, incluso en ámbitos académicos. De manera que, ¿cómo identificamos rápidamente aquellos perfiles de riesgo e identificamos la manera de acompañarlos? Ya sea a través de acciones de tutoría, en el ámbito académico, en el ámbito del servicio, para que ese estudiante no deserte en ese primer desafío inicial que es enfrentarse a una carrera universitaria. Nosotros completamos este ciclo, esto lo voy a pasar rápido porque genuinamente quiero que tengamos tiempo de ver el caso de la Universidad Siglo XXI, pero bueno, en el ciclo de vida académico, por supuesto, se involucran modelos de engagement, modelos de retención de graduados y cuál es la próxima oferta que el estudiante debe o puede adquirir de la universidad una vez que se gradúe. Vamos a enfocarnos en este modelo que vemos aquí, Stay Around, como lo hemos llamado desde Máquina, y, discúlpenme, y Heads Up, un modelo de alerta temprana para la población inicial, de lo que hablaba recién. Y vamos a irnos rápidamente al modelo de la Universidad Siglo XXI. ¿Qué trabajamos con ellos? Con ellos empezamos a trabajar en final del año 2017, principio del año 2018, y tuvimos la oportunidad de probar cómo fue su resultado, cómo fueron sus resultados a través del año 2020, un año atravesado en su totalidad, o al menos desde la perspectiva académica, por esta pandemia que tanto ha cambiado en este mundo. Entonces, para ponerlo en algunos números, la universidad hoy tiene arriba de 70.000 estudiantes, 75.000 sin ir más lejos, 50.000 egresados, docentes, investigadores, y un abordaje territorial bastante amplio, es decir, tiene centros de aprendizaje, básicamente un cauce de pequeñas dimensiones en todo el país, 320 de ellos. La mayoría de sus carreras, la mayoría de su población estudiantil en carreras mediadas, ya sea parcial o totalmente por tecnología. Estamos hablando de más del 85% de su población estudiantil, es decir, tiene un perfil de corte tecnológico en algunas cuestiones que quiero separar después de lo que es backend y de lo que es la oferta en sí. Y un número bastante importante en cuanto a carreras de grado, posgrado y demás. Nos metemos en ese caso concretamente y lo que nosotros construimos con ellos fue un modelo. Acá se habla un poco de algoritmos, quizás si alguno tiene una pregunta al respecto la podemos responder en
en el apartado que nos queda para Q&A, al cual de vuelta le asigno mucho valor. Pero lo que pudimos hacer acá es desarrollar un algoritmo que nos permitió hacer de las instancias que veíamos antes, digamos, de predictivo, de prescriptivo, de monitoreo y de descripción, nos permitió hacer todo eso, tanto con modelos de clustering, para segmentar, para clasificar a nuestras poblaciones estudiantiles y entender qué dificultades tenían o qué características tenían entre ellos y diferentes a otras poblaciones. Es decir, ya incorporamos una clasificación no basada en características harto evidentes de nuestros estudiantes, geografía, edad, sexo, formación académica previa y demás, sino que rompemos un poco con eso y empezamos a encontrar patrones. Eso hace un poco el máquina como propuesta educativa, pero también nos fuimos a la a la predicción de el desgranamiento, lo que nosotros llamamos básicamente la deserción estudiantil. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, nada, se trabaja con un modelo de Machine Learning que incorporó variables, se nutrió de fuentes de datos de la universidad, más allá de que esto se extrae para alojarse en un repositorio, y en ese repositorio corre nuestro modelo y devuelve a través de una plataforma los resultados. Vamos a ver algunos extractos de esa plataforma al final de esta presentación. Y lo que logramos es un modelo que tuvo dos instancias que son muy interesantes de ver, porque es una realidad que yo entiendo tiene muchísima convergencia con México, al menos con las universidades con las que trabajamos allí, y que es la importancia de qué tipo de variable estamos incorporando a nuestro modelo. Sin ir más lejos, nosotros trabajamos en una primera instancia con variables propias de la universidad, y no todas, incorporamos un set mayor en una segunda instancia, pero al menos variables corte académico, cuántas materias aprobadas, parciales, finales, cuántas materias cursadas, cuál fue su nota, cuál fue el grado de engagement, cuál fue la cantidad de trabajos prácticos enviados y demás. Todo esto con información también que se ha nutrido del CRM, que muchas veces las universidades utilizan para la gestión de leads e incluso de la atención de sus propios alumnos, en forma de tickets. Y en esas primeras instancias descubrimos que nuestro modelo performaba, lo que aquí se llama el F1 o la accuracy inclusive de nuestros modelos arriba del 80%, pero decidimos hacer algo que naturalmente ocurre cuando trabajamos con universidades, que es incorporar más variables al modelo en segundas y terceras instancias, llámense segundos o terceros releases. Esto lleva de parte de máquina también una calibración de los algoritmos, cosa que hacemos trimestralmente. Ahora bien, cuando nosotros decidimos en una segunda instancia con la Universidad Siglo XXI, acá por el año 2019, nutrir nuestro modelo de un set de variables que nos ayudaran a entender la realidad de nuestros estudiantes, elegimos incorporar variables de corte socioeconómico, variables que son externas a la universidad, y que nosotros decidimos incorporar a nuestro modelo para entender cuánto afectaban al grado de riesgo, a la probabilidad de desertar de nuestros estudiantes, sus instancias de deuda, score crediticio, cantidad de hijos, todas estas variables que nos aparecen, o de las que todos estamos de alguna manera afectados con nuestra utilización de tarjeta de crédito, bancarización y demás, o la falta de ello. Y descubrimos que nuestro modelo crecía en su grado de accuracy, es decir, mejoraba su performance, que ya era muy alta, al incorporar este tipo de variables. Con lo cual, y naturalmente, por eso quiero hacer foco en cómo calibramos nuestros algoritmos con alguna frecuencia, porque esto no es estático, sino que esto varía de acuerdo a fenómenos o a periodos. Y veremos en Argentina que ha sido atravesada por, como todo el planeta, por el fenómeno del COVID-19, pero también por una profunda crisis económica que no ha terminado. Vemos que estas variables tienen un impacto enorme a la hora de explicar la deserción estudiantil, explicada la deserción como un porcentaje que vamos a ver en el slide siguiente, pero aquí vemos dentro de nuestro Random Forest cuál es el ranking de variables, y aquí vemos aquello que aquí determinamos score, es sin ir más lejos el score crediticio. Y este peso, esta ponderación tiene dentro de la explicación de nuestro modelo, el cual vimos en el año 2019. Esto me parecía muy interesante traerlo. Por supuesto, la manifestación de nuestro modelo es una probabilidad por estudiante.
Esto es cómo encontró correctamente a aquellos con alto grado de desertar y bajo grado de desertar. Aquí alguien con un 14% de probabilidad de reinscribirse lo identifica como 0 y aquellos que tienen 96% lo identifica como 1. Por supuesto, lo que nosotros vemos como grado de accuracy significa que el modelo encuentra correctamente, veremos aquí de vuelta, 84 de 100 estudiantes correctamente. Esto es Machine Learning, de la cual aquí se puede ver que este perfil con un alto grado de probabilidad de reinscribirse no fue encontrado con el modelo. Esto se refina, pero muestra también cuáles son los alcances de los modelos que se implementan en general. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos una vez que nosotros logramos una hipersegmentación de nuestra población en base a, entre otras cosas, riesgo? Nos permite, habíamos hablado de clústeres al principio, bueno, nos permite, en base a segmentos de riesgo, clusterizar nuestra población, y en siglo XXI trabajamos con 10 segmentos, que ahora estamos llegando a 20 segmentos a pedido de la institución. Esos 10 segmentos son iguales entre ellos, naturalmente, y están resumidos aquí en niveles de riesgo que vemos aquí. 0,86, 86% de probabilidad de inscribirse en el semestre o trimestre o periodo académico que viene, es una altísima probabilidad de reinscribirse y naturalmente va decreciendo hasta que llegamos a una bajísima probabilidad en el orden del 18%. Ahora bien, ¿qué posibilidades nos permite esto? ¿Qué es lo más importante? Bueno, puntualmente nos permite optimizar. Ya en el ámbito de la analítica predictiva, ya nos permite optimizar la alocación de nuestros recursos. Generalmente los periodos de reinscripción de las universidades tienen una duración en el ámbito de los 45 a 90 días, dependiendo del calendario académico y demás. Si son trimestres es menos, si son semestres es un poco más. Hemos visto todo tipo de casos. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con la universidad para los resultados que vimos después? Esto en siglo XXI, y hemos tratado de llevar esta experiencia a nuestros aliados, a nuestros clientes en otros países. Con siglo XXI se trabajó en el año 2020, en un año súper desafiante, con este esquema de cuantiles de riesgo, de deciles de riesgo. Y se destinaron campañas en base a perfiles de riesgo, que después se fueron refinando en instancias posteriores, pero en una instancia inicial de campaña de reinscripción de estudiantes, se trabajó con diferentes mecanismos y distintos costos asociados a cada uno de esos mecanismos. Por ejemplo, en cuanto a aquellos que tenían un riesgo muy bajo de desertar, los que vemos en verde aquí mismo, se trabajó con campañas masivas de mailing, constantes, se incorporaron campañas de WhatsApp, un mecanismo, dependiendo de la omnicanalidad de cada institución, pero un mecanismo en general de costo muy bajo, para luego ir creciendo en cuanto a la perspectiva de riesgo con intervención de asesores, que está con un costo más alto. Y con eso se optimizó muchísimo la gestión, es decir, se alocaron recursos más caros, más personalizados, a aquellos estudiantes que tenían menos posibilidad de reinscribirse. Eso ha tenido un impacto. Aquí vemos un breve detalle de cómo se visualizan nuestros tableros. Nosotros disponibilizamos la información en nuestra plataforma para que la institución pueda hacer usufructo de ella. Incluso ofrecemos la posibilidad, de acuerdo a los sistemas que la universidad utilice, de integrar tenemos una integración con HubSpot, la idea es seguir creciendo en ese nivel de integraciones, con los sistemas de marketing automation, para que la campaña se destine en base a este perfil de riesgo desde el propio sistema que la universidad utiliza. ¿Cuáles fueron los resultados? Como para ir dándole un cierre a esta presentación. Bueno, en el año 2020, menudo desafío se asumió. Esto obtuvo 10 puntos más de retención frente al año anterior. Incluso se habían bajado considerablemente los objetivos de retención, previendo que este fenómeno del COVID-19 iba a afectar a la baja, y no obstante ocurrió todo lo opuesto. Se logró retener 10 puntos porcentuales más de retención de estudiantes en la institución.
Eso tiene un impacto, todos los modelos, no solamente el modelo de retención, para ser honesto, en la sustentabilidad de la organización, medida en EBITDA que elegimos como quizá como indicador relevante para medir sustentabilidad de las instituciones, para que después puedan destinar recursos a seguir incorporando tecnología y a seguir llevándole servicios a los estudiantes, pero vemos que la alocación efectiva de recursos y el incremento nominal de las tasas, tanto de retención como de admisiones, provocaron estos resultados que vemos aquí. Y curiosamente hay una mejora en la performance académica de los estudiantes, que esto se logró, como decía antes, identificando cuál es la fuente del riesgo que el estudiante presenta para desertar, y si en ese riesgo hay una fuente de orden académico, cómo destina la universidad mecanismos para acompañar a ese estudiante durante un periodo, o cuáles son las tutorías que debe disponer, o cuáles son los cambios que debe realizar frente a su matriz educativa para abordar esa problemática. En cuanto a enrollment, los números fueron igualmente destacables en un periodo de vuelta, naturalmente muy desafiante, con baja también de costo de leads, de prospectos y costo de adquisición de los mismos, de manera tal que ha habido una doble fuerza que se manifiesta en ese indicador de EBITDA que les mostraba, y que es básicamente el incremento de alumnos enrolados y el decrecimiento del costo por el cual se enrolaron. Llega el momento de las preguntas y respuestas, pero Andrés, quizá te deje algún comentario que tengas al respecto. Sí. Para agregar a tu relato, desde la universidad, creo que quizás con esto se van a sentir identificados muchos de los oyentes que están aquí, que son gente de universidades también. Solemos pensar que nuestro producto es bueno, que nuestro producto está elaborado con rigor, con solidez, con todo el trabajo académico de gente preparada, idónea, y eso muchas veces nos lleva a pensar o a suponer que el alumno debe adaptarse y debe transitar el diseño instruccional que hemos preparado para él, y si no lo hace es responsabilidad de él. Y la verdad que muchas veces la realidad es más compleja, y trabajar con este tipo de información nos ha hecho entender que efectivamente la realidad de cada estudiante es compleja, intervienen muchas variables, y que advertirlo a tiempo, advertir que está teniendo dificultades a tiempo y clusterizarlo, nos ayuda a sostenerlo en el sistema, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? Nuestro fundador dice siempre que las universidades no están hechas para hacérsela difícil al estudiante, debería ser al revés. Debemos acompañarlo para que pueda transitar todo el proceso. Y lo que Yamil acaba de mostrar es lo que efectivamente nos permite dejar que eso no sea una expresión de deseos, y que sea realmente una realidad, porque no hay ningún funcionario de la universidad, ningún docente tutor, ninguna persona de servicio, por más eficiente que sea, que pudiera preparar los listados de personas exactas con su situación, de alumnos con su situación, para que podamos intervenir e irlos a buscar antes de que nos deje. No hay ninguna. Solo se puede hacer con modelos basados en información y tecnología. Gracias. Andrés, he dejado de compartir pantalla para de alguna manera ir leyendo algunas de las preguntas que se han manifestado en el espacio de Q&A dispuesto por Anuyes. Permítanme, quizá por cuestiones de tiempo, elegir algunas, y pido disculpas si no podemos responder todas, y quizá podemos tratar de diseñar el mecanismo de que esa respuesta llegue vía mail. Me pareció una pregunta muy importante la que nos destina Hugo Leiva en cuanto a universidades públicas y privadas. Aquí hay una buena diferenciación, digamos. Naturalmente, nuestro público en trabajo con algoritmos para incrementar el enrollment de estudiantes ha sido para universidades privadas, por las razones que creo se derivan del caso, pero para retención universitarias hemos visto en general una mayor tasa de deserción en instituciones públicas, con lo cual hemos sido consultados por universidades públicas, incluso para ser más honestos, con determinadas facultades dentro de universidades públicas, muy masivas en su cantidad de estudiantes, preocupados por un esquema de retención. Ahí de vuelta, todo es posible, naturalmente.
requerimos para eso como institución un esquema de información propia de la institución que podamos decodificar y convertir. Nos hemos encontrado algunas veces, y no creo que este sea el caso para generalizar, pero nos hemos encontrado algunas veces con algunas facultades en universidades de administración pública con el deseo de incorporar algún tipo de sistema que apoye la gestión académica y la gestión universitaria, y sin mucha información previa, de manera que eso dificulta quizá el trabajo con instituciones. Por eso cuando hablamos al principio de cómo, cuando uno habla de transformación digital, sería difícil, o incluso cuando hablamos de nuestro ciclo de vida académica, sería difícil de alguna manera hablar de un tema sin tangencialmente vincular a otro. Nos referimos precisamente a eso. Cuando una universidad se plantea incorporar un sistema o luego otro y más, tiene su impacto en la cantidad de registros que puede lograr. Ahora bien, nosotros estamos aquí para desmitificar algo que nos encontramos en muchas demos y con muchos clientes, que muchas veces hay una apreciación que se trae preconcebida. Andrés, esto es curioso, lo hemos visto e incluso lo hemos conversado vos y yo, que es que muchas instituciones interpretan que deben hacer todo un cambio a nivel arquitectura de sistemas, un cambio a nivel arquitectura de datos, como dos universos distintos, para después poder incorporar modelos de machine learning. Nosotros desmitificamos eso, porque en realidad la creación de un modelo de machine learning se basa en data y el output que entrega, algo que vimos recién, vimos incluso manifestado en formas de Excel, como se les hemos mostrado antes de compartir la plataforma, es un output más que utilizable. Nosotros trabajamos generalmente con las arquitecturas e infraestructuras de las instituciones con las que trabajamos, sobre todo infraestructura para crear los ETLs y todos los pipelines de extracción de data, para automatizar este proceso, lo cual es otra conversación. ¿Cómo automatizamos un proceso de actualización de data para que el modelo me siga arrojando modelos con data nueva? Esa es una conversación que abordamos en conjunto con nuestros clientes, pero la creación de un modelo de Machine Learning requiere solamente de bases de datos y bases de datos que puedan ser depuradas de manera corriente, pero datos sobre todo que estén registrados, idealmente registrados correctamente. Eso es importante traerlo porque muchas veces son las propias universidades que nos consultan las que nos dicen, no estoy en condiciones de afrontar esto. Bueno, en la mínima cantidad de casos eso es correcto, pero en la gran mayoría no. Sí, y Sin ir más, sí, perdón. Sí, déjame claro. agregar, Yamil, que muchas veces las áreas de tecnología en las organizaciones en general y en las universidades en particular tienden a tener un roadmap de temas pendientes muy grande a nivel de sistemas, de nuevas aplicaciones, de requerimientos de las distintas áreas, y eso suele ser a veces un inhibidor de dar el primer paso con estos temas que, como bien decís, no requieren de una transformación de la infraestructura y de los sistemas. Entonces, esas conversaciones internas hay que darlas, hay que poder comenzar a trabajar con esto sin esperar que un roadmap de desarrollo interno esté resuelto, que probablemente eso nunca suceda, porque como tenemos tanta cola de trabajos pendientes a nivel de aplicaciones, probablemente no arrancaríamos nunca si siguiéramos ese criterio, ¿no? Eso es absolutamente correcto. Me voy a enfocar en alguna otra pregunta. Veo Ignacio Villegas consulta sobre el nivel socioeconómico de los estudiantes que se enrolan en la universidad. Bueno, hemos elegido este caso de éxito precisamente por eso. Es tan variado la tesis, la propuesta de valor de la Universidad Siglo XXI, con quien hemos podido refinar nuestros modelos enormemente y con quien estamos agradecidos, incluso Andrés está aquí. Abarca todos los rangos, todos los perfiles socioeconómicos están abarcados en dicha universidad, y eso nos ha permitido, en un modelo agregado, de vuelta, los modelos de Machine Learning o de Big Data trabajan casualmente con grandes volúmenes de información, y en ello hemos visto que para esta universidad, en el periodo en el cual construimos este modelo, la variable de orden score crediticio tenía un impacto grande para explicar un riesgo de deserción de su población estudiantil. A medida que nosotros renovamos los modelos por naturalmente calibración de algoritmos y para trabajarlos, vemos que eso se mueve. Es decir, puede pasar, ahora estamos trabajando nuevamente en la calibración de los algoritmos, que eso tenga nuevamente una ponderación hacia variables de tipo académico.
o se manifieste con más fuerza hacia variables de tipo socioeconómicos. Lo que yo quería mostrarles en este ejemplo es quizá una convergencia con lo que hemos visto en otras universidades con las cuales trabajamos, y en una realidad que, sin ir más lejos, es la que compartimos en la región, con alguna pequeña excepción de aquellos países con más disponibilidad de crédito o de fondos para estudiantes. Hay muchas preguntas sobre sistema. Les pido disculpas a aquellos que por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder. Entiendo que Victoria del equipo de Máquina ha tomado nota de estas preguntas para liderar algún proceso de respuestas. Si obtenemos los correos, Victoria, después te voy a pedir, por favor, que destinemos tiempo a eso. Pero en cuanto a sistemas, a ver, naturalmente nosotros nos encontramos en muchas universidades, en la gran mayoría, con un LMS que naturalmente las universidades incorporan o están incorporando, y un esquema compuesto por CRM y ERP, puede ser propio o puede ser de estándar, caso SAP, y LMS, caso Canvas, Blackboard, más extendido en México, Blackboard que Canvas. El resultado no cambia si cambia el sistema que utiliza la universidad. Lo que cambia es cuánta registración de información tiene esa universidad y qué antigüedad tiene esa información, sin ir más lejos. Porque estamos trabajando, casualmente, miren, lo quiero poner, hemos trabajado con una institución en Chile, terciaria, que hace algo fantástico. Hemos trabajado para un modelo de alerta temprana, para una corte inicial de la institución, que ellos hacen un test de autodiagnóstico. Y aparte registran con mucha precisión el colegio secundario al cual asistió dicho estudiante. Esa información que ellos tienen comprendida se ha convertido en variables invaluables casualmente para la composición de nuestros modelos. Y no tiene nada que ver con ningún sistema del cual se extraiga, ni con un gran ERP, ni algo muy, muy fancy, complejo, pese a que es un aspiracional, sino que es una información registrada y potente para ayudar a entender dónde están las causas de la deserción de ese estudiante. En siglo XXI compartimos esta experiencia de esta institución y decidieron aplicar, o están en proceso de aplicación de entiendo, es una encuesta o un test, quizá Andrés vos lo tenés más claro ahora, un test inicial, vocacional o de autodiagnóstico que incorporaremos a nuestro modelo, y estoy seguro que su impacto va a ser más que relevante, digamos. Ahí está el peso, y en esto sí permítanme hablar de la compañía que represento. Nosotros nos dedicamos solamente a educación, nuestro equipo viene de trabajar en educación y así hemos creado esta compañía, es decir, no ofrecemos nuestro servicio a otras industrias porque es aquí donde nos hemos formado y donde queremos agregar muchísimo valor que entendemos está muy, muy requerido en este momento. Aquí yo entiendo estamos sobre el horario. Yo le pediría a algún participante de Anuyes que nos guíe cómo seguir de ahora en adelante, y quizá comprometerme a tratar de responder una gran parte de estas preguntas, compartir los documentos que aquí hemos expuesto con los participantes, y agradecer a todos su presencia, las preguntas que han destinado, y por supuesto, Andrés, tu conocimiento y enriquecer esta charla. Un placer por mi parte. Gracias a todos los participantes por escucharnos. Desde Máquina hemos recabado todas las preguntas que quedaron sin responder para poder responderlas uno a uno por correo electrónico. Ya tenemos sus correos electrónicos con la inscripción, así que no se preocupen, vamos a responder las preguntas y acercarles el material visto, la PPT y el video, la grabación de esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. La verdad que hemos visto el número de asistentes arriba de 100, ha sido más que alentador, y felices de poder contar nuestra propuesta. Andrés, muchísimas gracias, y gracias a Nuyes por hacer posible este espacio. Un placer, hasta la próxima. Hasta la semana próxima, que tenemos el tercer encuentro de gobiernos de datos. Bueno, Damos las gracias. Muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias, Andrés y Yamil.